Es ángeles. Hemos visto ya el primer subtema, que es ángeles. Segundo subtema, Satanás, ¿verdad? No. Estamos terminando prácticamente el primer subtema en la página 62. Sí, en la página 62. En la página 62 hasta arriba tenemos ahí una nota. Ahí hay una nota que leen. El tema general, ¿verdad? Es ángeles. Hay tres subtemas. El primero de ellos es precisamente, ¿verdad? Ángeles. ¿Qué estamos tratando de ángeles? Primero su naturaleza. ¿Sí? Su naturaleza. Luego clasificación, ¿verdad? Luego la clasificación, naturaleza, clasificación. También tenemos su carácter y obra. ¿Sí? Es lo que tenemos de su naturaleza, pues damos su naturaleza, ¿verdad? ¿Qué son naturaleza? Recordando que naturaleza significa que, ¿no? O en este caso, ¿qué son los ángeles? Son criaturas espirituales, inmortales y asexuales, ¿verdad? Bueno, de ahí pasamos a la clasificación, ¿verdad? Aquí en clasificación, ¿verdad? Hemos hablado, ¿verdad? Hemos hablado de el ángel del Señor, ¿verdad? El ángel del Señor, que aunque el libro concluye que este ser, cuando se menciona en la Biblia, no puede ser otro sino un ser increado, es decir, Jesucristo, la conclusión en el libro, la conclusión en clase es, ¿verdad?, que puede ser Jesucristo o un ángel poderoso, ¿ok? Después del ángel del Señor, ¿qué vimos? Arcángel. Aquí hablamos, señalamos y corregimos, ¿verdad? Desde el concepto tradicional popular, que se habla de muchos, varios o 7, dijimos la Biblia canónica, ¿sí? Solamente llama arcángel a Miguel, ¿sí? Ángel del Señor, arcángel, ¿qué más? Ángeles, ¿sí? ¿Escogidos? Primero es escogidos, después de las naciones, ¿sí? Ángeles escogidos, ¿verdad? ¿Quiénes son estos? Los que permanecieron fieles a Dios durante la rebelión de Luzbel, ¿sí? ¿Por qué escogidos? Porque ellos escogieron la fidelidad, ¿sí? No por selectividad de Dios. ¿Entiendes esto? Bien claro, ¿verdad? Ya que es un aspecto que he venido señalando, ¿no? No solamente en el caso de los ángeles, ¿no? Se habla de un pueblo escogido, de un hombre escogido, ¿verdad? Por selectividad, Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Dios escogió a Abraham porque Abraham escogió a Dios. Ángeles de los escogidos también hablamos de ángeles de las naciones. ¿Y qué observación se hizo ahí? ¿Qué conclusión? ¿Verdad? Esto de ángeles de las naciones, ¿verdad? Finalmente se revisó y finalmente queda entre paréntesis, ¿verdad? Se corrige, se elimina. Ángeles de las naciones. ¿Qué más tenemos? ¿Verdad? También el libro nos habla, nos menciona de los querubines, así como de los serafines, ¿sí? Así como de los serafines, ¿verdad? Mismos que, bueno, hemos tocado, hemos, ¿verdad?, señalado. Y finalmente también incluimos aquí, ¿qué más? Lo último, la semana pasada, la tarea, el famoso y llamado ángel de la guarda, ¿sí? Ángel de la guarda, que si observan y comparan con detenimiento, ¿verdad? Bueno, pues es algo muy similar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por ángeles de las naciones, lo que ustedes, ¿verdad?, leen, la propuesta es que cada nación tiene un ángel protector, así como Miguel ayudaba al pueblo de Israel, ¿verdad? Al leer, bueno, ¿cuál fue la conclusión? No, la Biblia no enseña ni insinúa tal cosa, ¿sí? Esa fue la conclusión.
¿sí? En el caso de aquí. En este caso, ángel de la guarda, ¿verdad? Es la expresión de ese concepto popular, que señala que ya sea que cada persona tiene un ángel dedicado a guiarle y protegerle por la vida. Página 62. Página 62. ¿Sí? Dice, leyendo los pasajes arriba mencionados y comparándolos con las palabras del Señor en Mateo 18:10, ¿sí? Observe que dice algunos. ¿Me explico? Observe, no dice la Biblia dice. La Biblia enseña, no. ¿Se da cuenta de eso? Algunos, ¿sí? Eso entonces deja bien en claro, ¿verdad? Bien en claro la posición de idea, opinión particular, quizás hasta teoría, ¿de acuerdo? Que quede claro. Algunos han formulado la doctrina de los ángeles guardianes, según la cual cada creyente tiene un ángel especial destinado a guiarlo y protegerlo por la vida. Sí. Ahora, de esta propuesta, observe que dice, según la cual cada persona, dice ahí cada persona, cada niño, dice ahí dice cada creyente. Eso entonces, ¿qué haría? Tentativamente, ¿qué haría? Estaría limitando, ¿me explico? Estaría limitando a que solo los creyentes. Pero la idea popular quizás no es que solo los creyentes. La idea popular quizás es que toda persona. ¿Ok? Esas son observaciones que hay que hacer para razonar, pensar, ¿verdad? Antes de arribar a conclusiones. Entonces, ¿qué? Un ángel especial destinado a guiarlo y protegerlo por la vida. Ok, ahora, afirman, ¿verdad? Los que así piensan, deducen o inducen, afirman que las palabras en Hechos 12:15, ¿verdad? Hechos 12:15 y la cita de arriba, Mateo 18:10, ¿sí? Implican que los creyentes primitivos entendieron de esa manera sus palabras. ¿Ok? Entonces, bueno, termina diciendo, todos podemos ser dogmáticos al respecto, sin embargo, las promesas relativas a la ayuda angélica son lo suficientemente numerosas y claras como para constituir motivo de aliento para todo creyente. Esta última expresión que dice, bueno, independientemente de que haya o no tal, las promesas de ayuda angélica están ahí. ¿Sí? Es la última frase. Haya o no ángel guardián, ¿sí? Hay promesas, ¿sí? Hay promesas de ayuda angelical. Eso es cierto, ¿me explico? Eso es cierto. Lo que entonces hay que revisar o validar es la propuesta. ¿Sí? Cada creyente o cada persona tiene un ángel guardián. ¿Supuestamente para qué? Destinado ¿a qué? Guiarlo y protegerlo. Señala aquí dos cosas. Guiarlo y protegerlo por la vida. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las dos citas, verdad? Tentativamente que se proponen para esto. Mateo 18:10, Mateo 18:10 y Hechos 12:15 son las dos citas que se proponen, ¿sí? Mateo 18:10 y Hechos 12:15, ¿verdad? ¿Sí? Lo pongo en interrogación, ¿verdad? En calidad de ángel de la guarda. O sea, ¿realmente estos pasajes enseñan? Bien, vamos a plantear la pregunta. Vamos a plantear la pregunta para tratar de responderla, ¿sí? La pregunta sería, estos pasajes enseñan, ¿verdad?, el concepto de un ángel guardián, como estamos leyendo, se propone o existe la idea, ¿sí? Estos pasajes enseñan esto. En esto consistió la tarea, ¿verdad?, que dejé. Lea. Tiene que leer varias veces Mateo 18:10. Mateo 18:10. ¿Alguien lo leyó en la semana? Sí, es muy importante, ¿verdad?, leer. Recuerde lo que dice allá el texto de Oseas 4:6 allá arriba. ¿Qué dice? Mi pueblo, porque le faltó conocimiento, ¿verdad?
mientras se permanezca en la oscuridad, en la ignorancia, en la falta de lectura, pues se perpetúa el error, la tradición, el mito. ¿Me explico? Se perpetúa. La única manera de salir del error, de la ignorancia, pues es leyendo, investigando, comprometiéndose con el estudio, ¿sí? Por eso dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, ¿sí? Entonces, nadie piense, ¿verdad?, que hay mal menor en no leer ni estudiar. No, al contrario, con ello se perpetúa la ignorancia, la tradición, el mito, el error, ¿sí? No se debe vivir así, ni de lo que dicen. Es que dicen, ¿me explico? Pues por eso se está como se está. Y se vive de tradiciones, mitos, leyendas, ¿ok? Entonces se tiene que leer, se tiene que investigar diligentemente. No, la clase pasada yo dije que en Tobías, ¿qué? Les di la cita de... en Tobías 12:15, número 1, ¿verdad? Aclarando que Tobías es apócrifo, número 1. En Tobías 12:15 se menciona a Rafael, dice, y los otros, ¿sí? Es eso. Lo que usted señala, efectivamente, ¿verdad? Efectivamente, los que leen, escuchan, conocen, saben, se interesan en eso, pues, ¿verdad? Saben perfectamente que de la tradición, de las tradiciones judaicas, ¿verdad? Se derivan diferentes enseñanzas. Número 1, de las tradiciones, ¿verdad? ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es el peso que debe tener una tradición? ¿Qué valor se le debe dar a una tradición? ¿Ok? O sea, puede ser cuestionable, censurable, en fin. Podríamos tomar en cuenta una pauta, el valor que Jesús le dio a las tradiciones. No para hacernos críticos ni jueces, pero entre las cosas que dijo, mencionó, vosotros invalidáis la ley de Dios por vuestros preceptos de hombres. ¿Sí? Entonces, se habla de aproximadamente, si no mal recuerdo, me equivoco, 613 conceptos, preceptos o leyes en el judaísmo, que se llegaron a desarrollar, que hoy los leemos en el Talmud, ¿sí? En el Talmud se leen, se explican, se entiende, mucho de ellos se entiende. ¿Por qué? Porque el concepto de ley dado a Israel por el Eterno consta de leyes, ordenanzas y estatutos para regir la vida moral, civil y ceremonial o religiosa. ¿Ok? Entonces, por ley nosotros entendemos siempre los 10 mandamientos, ¿no? Esa es la ley moral. Pero está todo lo civil y lo ceremonial. Todo eso, en el paso del tiempo, ¿verdad? Los dedicados a la meditación, al estudio, al análisis, ¿verdad? En el paso de los tiempos, los siglos, ¿no? Lo estudian. Es como al día de hoy, sabemos que de una ley se derivan códigos. Y entonces, la ley se va, ¿verdad?, haciendo más explícita, pero el hombre rayó en exceso de mandamientos. Dijo Jesús, vosotros ponéis mandamientos que no os podéis llevar.
¿Dónde se perdió el hombre? ¿Dónde se perdió exactamente? Que llegó a vivir en la letra de la ley y Jesús vino a sobreponer el espíritu de la ley. Entonces, se desarrollaron leyes, se recogieron y conservaron tradiciones. Ahí está. Creo que podemos decir que lo esencial, para lo esencial de la vida y de la salvación, tenemos lo necesario y suficiente en las Escrituras. En las Escrituras que se registran de la vida, persona y obra de Jesucristo. ¿Sí? Tenemos. Otros aspectos pueden ser motivo de mucho debate, de polémicas, etcétera, pero quizás basados sobre ese fundamento son tradiciones. Entonces, en ocasiones he mencionado al principio del curso, hay cosas que no podemos negar ni afirmar. Conclusión, prudencia, independientemente de sopesar, ¿no? Ver el peso de las cosas. Y algo más, ¿con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? Un mundo que según Romanos 1, 19 al 32, en el principio se apartó de Dios, porque habiendo conocido a Dios, no le reconocieron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles, adorando a las criaturas antes que al Creador. Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿verdad? Y finalmente terminaron en idolatría, ¿sí? Oscuridad. Al haber rechazado a Dios, quedaron en oscuridad espiritual. ¿A qué conduce la oscuridad? Idolatría, inmoralidad. Esa es la secuencia. Esa es la secuencia. No es una posibilidad. No es una posibilidad. ¿Sí? Es la secuencia ¿sí? que la historia revela. Fíjese, esa es la historia así que Romanos 1 cita. Ahora, de esos orígenes, la caída, lo que conocemos como la caída, ¿cómo queda el mundo? El mundo queda contaminado de paganismo e idolatría. Y finalmente eso llega a América en la conquista. De por sí ya había acá paganismo, idolatría, sacrificios humanos. En esencia, el concepto de sacrificio deja de ver la esencia, pero ya totalmente torcida la idea. Porque el hombre al principio practicó sacrificios en animales, pero ya se hacían en humanos, en personas. O sea, ya estaba totalmente torcido esto. Entonces, a pesar de que, ¿verdad?, de que la bien intencionada pero mal ejecutada religión llega en la conquista, ¿sí? Y ya había paganismo, idolatría, ¿me explico? La religión finalmente al llegar cambió la idolatría pagana finalmente por idolatría religiosa, ¿no? Hasta el día de hoy hay un santoral bastante grande. ¿Qué necesitas? Que no haya un santo que te lo pueda, aunque sea interceder, conceder o ya de perdido interceder. Y a la luz de todo este panorama, pregunta, metamos otros 7 arcángeles, ¿sí? Metamos 7 arcángeles para que el proclive hombre débil, ¿sí?, innatamente ya dado a desviarse, más producto de consumo para su ignorancia, desviación, paganismo e idolatría. Conclusión, ¿para qué nos sirven otros más? ¿Ok? No nos sirven. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces decía, se puede hacer mucha polémica, ¿sí? Se puede hacer un análisis, ¿no?, tanto social, religioso, pero finalmente espiritual. En la práctica, ¿para qué te va a servir? ¿Me explico? Rafael, de Rafa, sanador, y él, Dios. ¿Ok? Rafael significa Dios sanador. Entonces,
¿quién es el sanador? ¿Es Dios o es el mensajero, el ángel? ¿Ok? Pero no, hay una figura, ¿verdad? De un arcángel, ¿no? Un ángel o arcángel sería Rafael, ya está en una estampa y la gente lo pone y le pone una veladora. ¿Y a quién le piden? Le piden a él. ¿Y a quién le tienen que pedir? Entonces, ¿por qué desvías la mirada? ¿Ok? No hagas que la mirada baje. La mirada tiene que estar arriba en Dios, no abajo. ¿Está correcto? ¿Está claro? No mires a los hombres, no mires a las criaturas. Los ángeles son criaturas, no deben ser adorados. Pero el hombre ha hecho que se adore a la creación, que se le pida a la creación. ¿Puede entender el error? Entonces, algunos se pueden entretener con estas chucherías de las teologías, dirían uno, o con enseñanzas, ¿me explico? Pero una sugerencia final tiene de respaldo todo esto. No solamente un poco de conocimiento, sino el fin práctico de las cosas. Es como cuando a veces se le dice a los niños, a los hijos, mira hijo, haz esto, pero ¿por qué? Y quiere todas las explicaciones. Ay hijo, tú hazlo, por favor, yo sé por qué te lo digo. ¿No? Pero algunos quieren todas las explicaciones antes de obedecer, ¿no? Entonces, y no solamente sería cuestión de hablar del arcángel, porque por ejemplo, ahorita que hablamos de ángeles, de ángel guardián, nuevamente, de la tradición, ¿verdad? De alguna tradición judaica antigua, tiene que ver y se ha fortalecido este concepto. Pero la revisión, ¿qué nos dice? ¿Sí? Entonces, la revisión, ¿qué nos dice? Bien, entonces, la pregunta es, Mateo 18:10 y Hechos 12:15, ¿sí? ¿Enseñan esto? ¿Ok? Esa sería la pregunta. ¿Ok? Mateo 18:10, los que leyeron en la semana, ¿verdad? Los que leyeron, tienen que leer muchas veces el texto. La primera observación para los que leyeron es que deben darse cuenta que Mateo 18:10 es un texto que no tiene relación con el contexto, antes o después. Si vieron bien, fíjese. Eso ya de por sí nos da una pauta, una pista. Hay una materia que se llama hermenéutica, ¿verdad? Sí, porque aparte del curso de educación teológica en que están ustedes, que es un curso de teología abierto a toda persona, está el curso formativo de los sábados, de 3 años, ¿verdad? Entonces ahí se estudian aproximadamente unas 20 materias. Una de esas 20 materias, ¿verdad?, es hermenéutica, del griego hermeneutein, interpretar. Es una materia que enseña las reglas de interpretación, ¿sí?, para las escrituras. Hay muchos textos sencillos, claros, pero hay textos complicados o difíciles. ¿Ok? Entonces hay que tomar en cuenta las reglas. El texto en el contexto, y si el contexto no es suficiente, todo el capítulo, y si no es suficiente, todo el libro, y si no es suficiente, toda la Biblia. Pero la Biblia es su propio intérprete. No, yo pienso, yo opino, yo creo. No, discúlpeme, eso no sirve, siempre lo estoy diciendo. ¿Ok? No. La Biblia es su propio intérprete, eso se llama la regla de oro en hermenéutica. ¿Sí? Porque aunque aquí, en el 18 no lo interpretas, ¿sí lo vas a interpretar? Cuando consultes todo el contexto. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que observar es que este texto no tiene relación con el contexto. Algunos le pueden llamar una prolepsis, una injerción. Hermenéuticamente, conclusión, es un texto oscuro. ¿Sí? Se llama un texto oscuro cuando no tiene suficiente luz, ni el contexto inmediato le da suficiente luz. ¿Ok? 2, este texto tiene una fraseología un poquito difícil o complicada, ¿sí? Lo cual ha hecho que algunos incautos, ¿verdad?, o algunos que creen que leer e interpretar la Biblia es como hacer una enchilada, ¿verdad? Pues nada más échala ahí, sácala y ya estuvo, ¿verdad? No. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 18:10? ¿Qué dice? Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Sí, ahí lo tiene, Mateo 18:10. Mirad que no menosprecéis a ninguno de estos pequeños, porque de cierto os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Secciona, divide el texto en mínimo dos frases. ¿Sí? La primera parte del texto, mirad que no menosprecéis, ¿verdad?,
a ninguno de estos pequeños. ¿Pequeños? ¿Cuáles pequeños? ¿Cuáles pequeños? Pe- No, nada que ver ángeles. No. Por eso, ahí tiene el texto y la primera pregunta. Mira que no menospreciéis a ninguno de estos pequeños. Y la primera pregunta, tiene que estar viendo la Biblia para que no invente. Yo pienso, no me salga con que yo pienso. Necesita estar viendo la Biblia y la pregunta que le hago es, ¿pequeños en la fe o pequeños en edad? Porque cualquiera tiende a pensar, niños. ¿Eh? El título del 18, ahí lo tiene, el título. Y luego ciertamente se enfoca a hablar, ¿no? de los que tengan quizás poco tiempo. Pero luego cambia, ¿no? el sentido, ¿me explico? Y llega aquí aislado, este texto llega ahí aislado. ¿Ok? Pequeños en la fe, pequeños en edad. Mirad que no menosprecéis a ninguno de estos pequeños. Esa es la primera parte del texto, por decirlo así. Ahí está la pregunta, pequeños en fe o en edad. Luego, ¿por qué os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos? Esa segunda parte, literalmente como lo lee, no tiene nada que ver o a qué le puede sonar. No te metas con ellos porque están en la presencia de Dios. ¿Sí? Porque sus ángeles, ¿me explico? Entonces, no hay lugar para amenazas y terrorismo. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver con la fraseología. Con la fraseología. Esto tiene que ver con traducciones. Tiene que ver con el tiempo. Traducciones, fraseología. ¿Sí? Porque es una injerción, porque hay una injerción ahí. ¿Verdad? Bueno, hace mucho bien en la materia, otra materia, introducción bíblica. En la materia de introducción bíblica, ¿verdad? Que siempre se estudia en primer año, uno de los temas es el arte de los manuscritos. ¿Sí? Cuando se copiaba un libro en la antigüedad, entonces se preparaba una tira de piel, quizás de unos 12 metros, ¿sí? Y se copiaba a mano, por eso se llama manuscrito, ¿verdad? Y al estar copiando, se empezaba, ¿verdad? De derecha a izquierda, una columna, otra columna, otra columna, todo estaba precisamente regulado. ¿Cuántas columnas por rollo? ¿Cuántos renglones por columna? Y después de estar trabajando horas y horas y horas, ¿a alguien le ha pasado que cuando ya está cansado lee una palabra por otra? Eso se llama error de vista involuntario. O cuando está escuchando, ¿qué? Me pareció escuchar esto, se llama error de oído o error de dedo. ¿Sí? Escribí una O por A. Bien, todo esto era involuntario y se podía presentar dadas las tantas horas de trabajo. ¿Sí? De tal forma que también ha estado reglamentado en una columna de tantos renglones, cuántos errores se admiten por columna. 1, 2, cuando mucho. ¿Me explico? ¿Y cuántos en total? Si excedía, había que empezar de nuevo. Y no era cuestión de hacer una plana. No, era algo, por eso se llama el arte de copiar. Si no excedían los errores, el error se señalaba en una nota marginal, que en tiempos ya muy postreros se les conocía como glosas. ¿Sí? Entonces, una glosa era una nota marginal que podía estar ahí por un error de dedo o de vista o alguna otra causa o razón. Pero dije, esto es un proceso de años, traducciones, versiones. La llegada de la imprenta marcó un cambio muy grande. Las glosas después ya no se mantuvieron, se injertaron en el texto, distinguiéndose en cursivas. Pero después se perdió la cursiva y todo quedó en molde. ¿Sí? De tal forma que, ¿verdad?
Hoy en día quizás en muchas versiones cuesta trabajo distinguir. Entonces, la dificultad, ¿sí?, de la fraseología, ¿sí?, de un texto oscuro, hermenéuticamente hablando, puede deberse a varias causas. ¿Me explico? A varias causas. Entonces, ahí está Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Eso se llama hermenéuticamente un texto oscuro. La pregunta, ¿enseña Mateo 18:10 enseña claramente el concepto de un ángel guardián? Efectivamente, la respuesta es no. No. ¿Ok? Entonces la hermenéutica también enseña que cuando hay un texto oscuro, debe tenerse mucho cuidado para no hacer de ese texto, ¿sí?, una enseñanza o algo mayor. Creo que la simple lógica lo dice, ¿verdad? No puedes basarte en algo que no comprendes bien o no está suficientemente claro, no lo quieres hacer tu fundamento, tu base para una enseñanza. Entonces, la misma lógica lo tiene que decir. Desde el momento en que es un texto oscuro, ok, lo respetamos, ¿sí?, y lo tenemos que llegar a interpretar con otros. Entonces, de momento, Mateo 18 dice un texto oscuro, no es base, ¿sí?, ni enseña directa y claramente el concepto de un ángel guardián, ¿sí? Estaremos hablando dentro de esta revisión o análisis hermenéutico, ¿ok? Hermenéuticamente, no. Hermenéuticamente no. Teológicamente, espiritualmente, ¿sí?, en la teología práctica, ¿cómo puedes demostrar esto? Cada creyente, aún en los hogares de muchos creyentes, suceden muchas cosas terribles, desagradables. Pero dije, todo parece indicar que la idea del ángel guardián no es solo para creyentes, es general, es correcto, es general. Cada día, noche, ¿cuántos niños son abusados, explotados? La explotación sexual infantil, la pornografía infantil, solo hablando de la niñez, cada día, cada día, cada día. Y la pregunta lógica es, ¿dónde está? ¿Ok? Entonces cuando digo teológicamente, espiritualmente, en la teología práctica, responda a eso. No lo va a poder responder. Porque entonces, ¿qué va a decir? No, solo tienen un ángel guardián, ¿quiénes? ¿Quiénes? Si ninguna clase social está exenta de abusos, desgracias. ¿Me explico? No es cuestión de clase social. No es cuestión de etnia, ¿me explico? O raza. No es cuestión de credos, ¿no? En todos los círculos hay violadores. En todos los círculos hay, ¿sí?, degeneración. ¿No es así? Entonces, ¿dónde está el ángel guardián? De Thanos. ¿Ok? Es una idea que no puede responder, o es que son muy poquitos los que se asignaron y como la humanidad ya ha crecido tanto, ya no alcanzan. ¿O con qué tipo de respuestas van a salir algunos? ¿O de qué depende? No, creo que no faltaría otro inteligente que diga es que depende de la soberanía de Dios. ¿O qué otro tipo de respuesta se va a escuchar? ¿Ok? Entonces, cuidado con aquellos conceptos que son fáciles de decir, de transmitir, pero que no tienen ningún fundamento. O algunos creen ver un fundamento en algo que no es. Mateo 18:10, Hechos 12:15, ¿sí? Hechos 12:15. Nuevamente, ¿verdad? Hechos 12:15, bueno, hay que leer todo el capítulo 12 para estar enfocados, ¿sí? El capítulo 12 de Hechos, pues habla de que Pedro fue aprehendido y fue puesto bajo custodia, encarcelado, pero de una manera extraordinaria, ¿sí? No de una manera común.
¿Ok? Él fue puesto en lo que hoy se llamaría una prisión de alta seguridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente fue encarcelado, ya enciérrenlo y ya, como muchos casos, ya, y lo dejan. No. Aparte de que fue encarcelado en lo más adentro, ¿cuántas guardias se pusieron? Fíjese, ¿cuántas guardias de 4 soldados se pusieron? Cosa inusual. Inusual. ¿Por qué se hizo esto? Pensando, las autoridades romanas, ¿no?, instadas por las judías, pensando que quizás los discípulos o una turba viniese a querer sacar a Pedro. Pero usted lee que aparte de las guardias romanas, adentro al final, Pedro estaba encadenado a 2 soldados. Fíjese, ¿me explico? Y conforme a las costumbres de ese tiempo, así fuese que llegara una turba enorme, cientos, ¿no?, o miles, y matasen a los soldados romanos, antes de que se llevaran a Pedro vivo, los soldados que estaban con él, ¿qué iban a hacer? Pues lo mataban, lógico. ¿Me explico? O sea que si se lo llevaban, no se lo llevaban vivo. Entonces, por toda esa situación, ¿me explico? Es que usted tiene que observar al leer que estaba bajo un riesgo, aparte de encarcelado, bajo una custodia inusual. La conclusión es esta, ¿sí? Humanamente era imposible que Pedro saliera vivo de ahí. Uno, no iba a salir, y si salía, no salía vivo. ¿Ok? Por toda la situación. Ante todo eso, ¿quién esperaba ver a Pedro que llegara y tocara por ahí? Hola, ya llegué, aquí estoy, ábranme. ¿Quién esperaba eso? Absolutamente nadie. Es lo que menos esperaban. Esto es muy importante para entender el estado mental, ¿me explico? El estado mental emocional y la reacción de decirle a Rode, pues estás loca. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el capítulo sigue relatando, ¿verdad?, que a pesar de las condiciones de custodia, vino un temblor, ¿verdad? Un ángel entró y liberó a Pedro. Se abrieron las puertas. ¿Sí dice que hubo un temblor o no? ¿O nada más es el ángel que vino? ¿Sí? Correcto, me equivoqué de pasaje, es otro. Pablo y Silas, es cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, ahí fue el temblor. Aquí no se habla de temblor, aquí un ángel vino y sacó a Pedro y todavía lo encaminó, ¿sí? Y ya, Pedro siguió caminando y llegó hasta donde estaban los discípulos y tocó, ¿verdad? Tocó ahí. Y Rode, la muchacha, preguntó ahí, ¿quién es? Pues soy yo, Pedro. Y de la emoción, ¿qué dice la escritura? De la emoción, no abrió, sino que fue adentro y le dicen, oigan, ahí está Pedro afuera. Y le dijeron, estás loca. Antes de continuar, hacia la siguiente frase, ¿por qué le dijeron estás loca? Porque alucinas. ¿No? Hoy en día, ¿qué se dice, no? Estás loca. Y luego se añade la frase. Sí, siga, léalo. Pero ella aseguraba que así era. ¿Qué más? Entonces ellos, ¿verdad? Oye, ahí está Pedro, estás loca. No, les aseguro que ahí está, es él. Es su ángel. Eso es lo que se registra. No dice claramente es su ángel guardián. No dice claramente eso. ¿Ok? Pero aquí entramos con la observación de su momento. ¿Ok? En días de Jesús, en tiempos de Jesús, en el judaísmo había ya la fuerte presencia de ideas, la presencia e influencia, ¿sí?, de costumbres. Leemos que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos caminando sobre el mar y ellos dieron voces de miedo y dijeron, un fantasma. Ya creían. Fíjese desde cuándo, ¿no? Ya creían, ¿no?, en Gasparín y todas esas cosas. Fíjese, y dieron voces de miedo, un fantasma. ¿Me explico? Alguien dirá, bueno, pero es que es una traducción, no importa, un espíritu. O sea, la idea ahí está, estamos viendo algo, ¿sí?
de ese tipo, llámese fantasma o espíritu, o le pongan otro nombre, otra traducción, no importa qué traducción. Pero el punto es este. Y Jesús corrigió. En tiempos de Jesús, en el judaísmo, estaban ya arraigados grandes prejuicios. Juan 9, pasando, vieron a un ciego de nacimiento. ¿Sí? ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿Qué pecado cometería este hombre o sus padres, Señor, para que haya nacido así? La evidencia de otro prejuicio. En esos días se llegaba a creer que una gran calamidad era resultado de un gran pecado o de la familia. Y Jesús corrige, no es que pecó este ni sus padres. Y sigue leyendo en la Biblia profundas correcciones al judaísmo que ya existían en tiempos de Jesús. ¿Sí? Ideas, un fantasma, ¿me explico? También herencia de los griegos, que son los que empiezan a buscar cuál es la conexión entre lo material y lo espiritual. ¿Cómo es que los dioses se pueden comunicar con los humanos? Y crean el concepto de los semidioses o demonios. ¿Me explico? Y razonaban desde los maestros antiguos, ¿no? Sócrates, Platón y su discípulo, ¿no? Cada uno, Aristóteles, ¿verdad? Ellos empezaron a hablar del alma, empezaron a cuestionar mucho de esto, ¿sí? Y a buscar esa intermediación, porque finalmente buscaban la parte intermedia que comunicaba, ¿no? Lo espiritual divino con lo humano, ¿sí? La mente, el espíritu, lo intangible, lo inmaterial con lo material, y se crea el psique. ¿Sí? Y también empiezan a hablar de ángeles, ¿sí? Ya sea en calidad de semidioses, demonios o ángeles, y esto viene progresando. ¿Me explico? Estos son los antecedentes que llegan finalmente al judaísmo. Ideas no claras, ¿ok? Se pueden basar en conceptos que ya existen como ángeles, pero manipulados, distorsionados por el secularismo, por el paganismo. La cuestión es que había ideas ya no claras, ¿sí? Había confusión, como hoy hay confusión. No es que el nahual es un perro, no es un lobo, ¿verdad? No, ¿qué es esto? ¿No? Y es que la Llorona yo la vi, dice, ¿no? Y el charro negro. Y muchos juran y perjuran, ¿no? Que vieron algo. O sea, el problema no es la imagen que viste, ¿verdad? Porque algunos ven y concluyen luego, entonces sí existe la Llorona, sí existe el nahual, el charro negro. Señores, lo que existen son los demonios, que pueden tomar la forma de lo que sea. Así es que dejen pasar las figuras y entiende el plano espiritual, ¿ok? Pero por desconocer, ¿no? La esencia espiritual, entonces no, sí le pone nombre y apellido y color y forma, y sí es cierto. O sea, así como pasa hoy esa confusión, hace 2000 años ahí estaba. La creencia ya que si un ángel hacía asado, ya estaba en esos días. La expresión, es su ángel, en parte se puede deber a eso, a las tradiciones, ideas que ya existían en el judaísmo, ¿me explico? Por toda la influencia alrededor. ¿Sí? Estás loca, es su ángel. Ok, puede ser en base a las ideas que ya existían, 1 o 2, sinónimo de creíste ver, alucinas, piensas, que muchas veces se hace, ¿no? Es que mira, yo vi a fulano de tal, pero es que ya murió hace tanto tiempo, etcétera. ¿Ok? Entonces, ahí está Hechos 12:15. ¿Estás loca? ¿Es su ángel? ¿Qué querían decir o significó esa frase en ese momento? Es su ángel. Significó en ese momento la firme creencia, verdad y enseñanza de su ángel guardián. No, absolutamente no. Ahí es que le oí la voz parecida, que habla igualito que la persona, o lo que pasa es que se identificó, soy Pedro, ¿no? Ah, pues por eso no es que hable igualito, es que se tuvo que haber identificado. Sí, ya preguntó. La pregunta es la misma. Hechos 12:15 enseña, ¿verdad? ¿Verdad? Ese apartado, ese postulado de un ángel guardián, directamente, claramente, la respuesta es contundente, no, ¿sí?
Estos dos textos no pueden, no deben usarse para pretender enseñar esto. ¿Ok? Teológicamente, espiritualmente, volvemos al mismo análisis práctico. ¿Sí? ¿Dónde están los ángeles guardianes? ¿Cuánta gente diría, ¿y por qué a mí no me ayudaron? ¿Cuánta gente diría, a mí en mi infancia, ¿por qué no me ayudaron? ¿Cuánta gente ha sufrido de abuso en su vida? De pequeños o adolescentes o jóvenes o mayores. ¿Y dónde rayos está el ángel ese? Nunca estuvo. Sí, algún ángel guardián debe existir para los niños. Deben ser sus padres. Pero tristemente muchos padres varones son los violadores de la familia. Vaya desgracia. O el tío, el primo, el hermano mayor, etcétera. ¿Sí? Creo que todos estamos, ¿verdad?, bien conscientes de esa triste realidad. ¿Sí? Entonces, los que debieran ser los benefactores o protectores son los agresores. ¿Sí? Entonces, que suena bonita la frase, ¿verdad?, que de mi dulce compañía, ¿no?, que se lo enseñaron desde la infancia, ¿verdad? Bueno, pero pues, a la hora de leer, investigar, entender, pensar, razonar, pues es otra cosa. Entonces, conclusión, ¿verdad? Igualmente, no podemos validar el concepto de ángel de la guarda personal. Pero entiéndase muy claro que el hecho de decir no podemos validar el concepto de ángel de la guarda personal, sí, no significa que no existan los ángeles y que no ayuden, ¿ok? No confunda, ¿verdad? Los ángeles existen, claro que existen, ¿sí? Y cumplen muchas funciones, entre ellas las de ayudar y proteger, pero de esa realidad y verdad a decir cada quien tiene uno, ¿verdad? Uno asignado, eso son cosas muy diferentes, muy diferentes. ¿Sí? Entonces, a la luz del Nuevo Testamento, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento había mucha actividad angélica porque no tenían los recursos espirituales que tenemos ya a partir de Jesucristo. ¿Ok? Antes necesitaban protección y quizás sí tenían que ser ayudados muchas veces por ángeles. En el Nuevo Testamento, ¿qué leemos? Jesucristo dijo, en mi nombre, en mi autoridad, echarán fuera demonios. Fíjese, por eso es que el hecho de decir en el nombre de Jesucristo, en la autoridad de Jesucristo, espíritu inmundo, te hablo, vete, y se va. Así lo hacía él, así lo hicieron los discípulos, así se hace el día de hoy. ¿Sí? Ante una amenaza, algo, en el nombre, en la autoridad de Jesucristo te ordeno esto, ¿verdad?, se le manda al mundo espiritual y obedece y se sujeta y obedece. ¿Ok? Eso es autoridad espiritual, autoridad delegada por el Señor. ¿Me explico? Eso no lo tenían antes. Por eso ayudaban más los ángeles. Pero ya ahora que ya tenemos la autoridad, ay, Padre, manda un ángel para que haga esto. No. Sí, la autoridad ya está dada. Entonces hoy tenemos la autoridad directa en el nombre, en la autoridad de Jesús. Tenemos la palabra escrita, poderosa, de la cual hablamos la palabra hablada. Tenemos, ¿no?, la presencia del Espíritu de Dios, ¿me explico?, para ser guiados, autoridad para ser protegidos, porque supone que eso, según eso hace un ángel, ¿no?, guiarle y protegerle. Hoy, ¿qué nos guía? La palabra, su Espíritu. ¿Qué nos da autoridad? El nombre, la autoridad de Jesucristo. ¿Está claro? Bueno, eso es lo que hay el día de hoy. Eso tiene que ser enseñado. Ok, muchos, a lo mejor cuando muchos le enseñan a sus hijos, ¿verdad?, el texto de el ángel de la guarda al campo alrededor de los que le temen y los defiende. Y ya, y duérmete. No, es que no le puedes enseñar solamente ese texto, que pertenece al Antiguo Testamento, y que es una verdad. Sí, que dice en suma ese texto, los que obedecen serán ayudados, guardados. ¿Ok? Pero toda la fuerza de la enseñanza neotestamentaria está acá, en los evangelios y en lo que acabo de decir. Eso es lo que se tiene que enseñar a las nuevas generaciones. Eso es lo que se tiene que enseñar. Nada más, hijito, duérmete y los ángeles vienen y te guardan y te protegen. ¿Ok? No. Pues hay que enseñarles identidad espiritual, autoridad espiritual. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, ¿sí?, tienes los derechos de ese padre. Tienes la autoridad de ser hijo, hija de Dios. Tienes la autoridad y la puedes y debes ejercer. ¿Sí? En momentos críticos ejerce la autoridad. La tienes.
La palabra escrita, la palabra hablada, el espíritu, el nombre o autoridad de Jesucristo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, hoy se tiene que enseñar esto. ¿Ok? No solamente la oración esa del ángel de la guarda, ¿me explico? No, enseña a sus hijos identidad espiritual, autoridad espiritual. ¿Ok? Eso es lo que se tiene que enseñar desde pequeños. Esto es lo que hoy tenemos de Dios el Padre y de Jesucristo. Eso es lo que tenemos, autoridad. ¿Sí? Ahí está en la palabra. Ahí está en la palabra. ¿Sí? Para no hacerlos débiles o inútiles espirituales. Óigalo bien claro. ¿Eh? No. Ay, hijito, si ves algo, rézale a... No le reza a nadie, da la palabra de autoridad. Ordena. Y así será. ¿Ok? Así que a trabajar. Sí. Vimos el tema de Dios, de los atributos. En el primer atributo, usted explicó lo de los espíritus que se pueden ser corpóreos, que pueden presentarse de diferente forma. Pero entonces decía que debemos decidir qué tipo de espíritus son. Ahorita dio otro ejemplo de que igual y acaso hay también que se presenten eventualmente ángeles que se presenten Claro. eventualmente. O sea, y la distinción primera tendría que ser que los malvados se presentan para cosas malvadas y los ángeles los buenos se presentan para cosas buenas. Exactamente. ¿Verdad? Los espíritus engañadores, ¿verdad? Demonios, ¿verdad? Se presentan generalmente para estar fomentando en los lugares y obras de ignorancia y de maldad, de oscuridad. ¿Ok? Lo que tiene que ver con la ignorancia, la oscuridad, el temor, ahí, eso es caldo de cultivo. Donde hay ignorancia, oscuridad, temor, eso es habitación para ellos. Y juegan con el hombre. Y yo vi esto, y yo vi aquello, y yo vi el otro, ¿no? Y aquí se caen las cosas, y aquí se mueven, y pasan corriendo los chaneques, ¿verdad? Y suben, y todo eso es muy común, no normal, común. ¿Ok? No es más que la presencia de sus espíritus. Por no tener conocimiento ni autoridad espiritual, la gente cohabita con todo esto. El hombre llega a domesticar sus propios demonios. ¿Sí? Esa es la realidad. ¿Sí? Así como, por el otro lado, bien señala, que los ángeles de Dios siguen teniendo un ministerio importantísimo, ¿verdad? Bastaría que escuche testimonios de misiones mundiales. ¿Ok? Misioneros por todo el mundo, ¿verdad? Que andan en la labor evangelística y que enfrentan retos con la naturaleza de diferente índole, ¿verdad? Pero todos aquellos que se mueven correctamente, ¿me explico? Correctamente, sobran testimonios día a día de la ayuda, ¿sí? De la ayuda. Claro, el primer recurso es el espiritual, pero sigue, desde luego que sigue habiendo, ¿sí? Y no solamente en esos lugares, en muchos otros lugares. Hay mucha gente, ¿verdad? Mucha gente que tiene el testimonio personal de que, ¿verdad? Pues yo iba a cruzar la calle y por andar pajareando viendo por otro lado, ¿verdad? Ya estaría 3 metros bajo tierra, pero no sé cómo la libré. ¿No? Algo me ayudó. Me explico, ese tipo de casos a veces tan comunes, mucha gente tiene, ¿no? Ese tipo de experiencia, que fueron ayudados providencialmente, sobrenaturalmente. Llámese directamente por un medio, un ángel o de alguna otra manera, pero la actividad ahí está, la presencia, la existencia, desde luego que ahí está de los ángeles. Sí. Oscuridad, ignorancia. Oscuridad refiriéndonos a qué, desde lo literal, ¿sí? Lugares, casas abandonadas por ahí, ¿verdad? En oscuridad, en lobreguez, sucias, ¿me explico? Desorden. Permítame. Y es que esto, lejos de ser nuevo, observe el Génesis 1.1, Génesis 1.2. La tierra estaba desordenada y vacía, en oscuridad. Y lo primero que Dios empieza a hacer es separar luz, tinieblas. Y procede a poner orden. Entonces, ¿me explico? En el caos, oscuridad y desorden, eso no es bueno. ¿Sí? No favorece. Eso no favorece. Desde lo literal, ¿sí? Y no con esto, ¿me explico? Estoy diciendo de que pues ahí tienes un desorden y ahí... No. O sea, ¿me explico? Una cosa son las circunstancias, los momentos, y otra cosa son los estilos y formas de vida de mucho tiempo. ¿Me explico? Porque un desorden, pues por ahí cualquiera lo tiene, pero
No al fanatismo ni a la radicalización. ¿Sí? Decía. Eso es prestarse a juegos donde dicen que hay evidencias, ¿verdad? Hay paranormal y todo eso, ¿verdad? Y ya hoy en día, ¿no? Pues se graba y se transmite, ¿verdad? Entonces la gente se presta a que los demonios se diviertan con ellos. Y quieren ponerle nombre, ¿no? Quieren encontrar la razón científica y bla, bla, bla. Y solo se prestan a que se diviertan con ellos. Y ya le prendió un fuego por allá, ¿no? Y ya le movió acá, ¿no? ¿Ok? Circo, maroma y teatro. Lo de nombres tiene que ver con actividades, con las actividades. Básicamente en función de las actividades es que se dan los nombres. Mayormente tiene que ver con eso. ¿Sí? Entonces, en cuanto a ángeles, ¿sí? Con esto terminamos todo lo que sería clasificación. ¿Sí? Y en esta clasificación, repito, incluimos el ángel de la guarda. ¿Sí? ¿Se puede validar el concepto? ¿Los dos textos supuestamente? Ok, no. ¿Me explico? No. Sí, son textos oscuros, entonces no son base para desarrollar una enseñanza. ¿Sí? Entonces, repito, con esto terminamos lo que es clasificación. Ya veremos posteriormente carácter y obra, son dos aspectos muy, muy concretos, sencillos, ¿sí? Para de ahí pasar al segundo subtema, ¿verdad? Como sugerencia, vaya leyendo, ¿sí? Vaya leyendo y eso ayuda, ¿sí? Para al escuchar, pues entender mejor. Entonces, hasta ahí llegamos por hoy, ¿sí? ¿Algo más? Ya vamos a pasar a en el punto 143 de la página 61, en la parte de abajo, dice que los cielos de Dios, los ángeles, dice para interceder, y da dos citas, una de Zacarías y una de Apocalipsis, pero la intercesión es correcta. En la página 61, último párrafo, penúltimo renglón, después de Mateo 26:53 dice para interceder. Eso se pone entre paréntesis. Eso se pone entre paréntesis. Debe estar marcado entre paréntesis. ¿Por qué? Porque los ángeles no son intercesores. Los ángeles no son intercesores, definitivamente. Usted checa los textos y no tienen que ver directamente con esa labor de intercesión. ¿Sí? Para interceder. En el penúltimo renglón, después de la cita de Mateo, donde dice para interceder. Sí. Sí. Leer los evangelios apócrifos es recomendable o no, o definitivamente se deben desechar, ya que sabemos históricamente que los evangelios apócrifos y los evangelios canónicos fueron escritos casi en el mismo tiempo. Fue un papa el que se debían desechar unos debían estar vigentes. Sí, hay quienes leen pues quizás por historia, por curiosidad intelectual, etcétera. Finalmente, ahí están los escritos. Algo importante es poder llegar a entender. Los escritores que tenemos ahí fueron divinamente inspirados, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, fueron inspirados del Espíritu de Dios, y otros escritores fueron inspirados ¿de qué? Meramente de su intelecto, de otras influencias, de otros propósitos. Esa sería la diferencia de fondo, de peso, que le daría la autoridad de lo divinamente inspirado y humanamente inspirado.
número uno. Y número dos, aparte que al leer las obras, hay obras donde si la persona no está debidamente enfocada, cimentada en convicción, pues puede empezar a generar dudas, ¿sí? Puede empezar a producir, ¿sí?, inquietud, que quizás apoyen o quiera pretestarse o excusarse para una vida quizás incorrecta. ¿Sí? Dice por ahí, poco quiere el sapo para saltar al agua, y poco quieren muchos, ¿verdad?, para abanderarse, para justificar una vida licenciosa y equivocada. ¿Me explico? Entonces, si hay escritores que presentan ideas por ahí oscuras o torcidas y que muchos dicen, eso me sirve para atrincherarme en mi ateísmo, en mi agnosticismo, en mi X creencia, cuidado, no le sirvió, le perjudicó mucho, porque ni siquiera se ha fundamentado bien, ¿sí?, en lo legítimo, en lo correcto, y quiere jugar. Entonces, ¿me explico? Una cosa es, bueno, por mero conocimiento, ¿sí?, por mero conocimiento, pero otra cosa es el peligro de creer otras cosas. Eso pregunto, porque en una plática de café con una persona que dice digo y que aplica aquí en el estado, me discutíamos sobre el origen, verdad o mentira de unos y otros. Entonces, yo estoy de acuerdo totalmente con usted en el sentido de que el Nuevo Testamento y los evangelios que conocemos fueron definitivamente divinos. Pero sí, ahorita que usted me lo dice, me confirma lo que yo creo, lo que siento que debe ser. Pero sí me quiero eso, es natural para no cometer el error de leer cosas que lejos de hacer luz, Exacto. dan oscuridad. Sabemos que hay muchas obras, que si el código Da Vinci, esto, el otro, que maneja el morbo, ¿ve? Y muchos quieren eso es lo que quieren, ¿verdad? Y también, respetuosamente hablando, hay que tomar muy en cuenta, ¿verdad?, que si usted dice, esta persona es de esta línea, ¿verdad?, pues lógico que si hablamos de un judaísmo ortodoxo, no se acepta el Nuevo Testamento, ¿ok? En automático ya sabemos que no aceptan el Nuevo Testamento, no aceptan a la persona de Jesucristo como Mesías, y por lo tanto no se le dé el crédito a todo ello. ¿Me explico? O sea, lo tenemos que saber, y sin duda que habrá muchos argumentos, ¿ok? Pero realmente todos esos argumentos tienen el peso, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso también, ¿verdad? Bueno. Disculpe, de las clases que dijo los sábados, ¿qué tiene una fecha para ellos? Sí, con el ciclo escolar, agosto, junio, ese es el curso formativo para el servicio, pero va con el ciclo escolar de agosto. Bueno, los avisos, sí, con Sara, buenas noches, Dios les guarde, ¿eh?